nos vamos a ir de entrada con un tema por lo menos inquietante, una denuncia que debe convertirse también en una alerta, Mauricio, y es hablar de cómo a través de unas supuestas ofertas de empleo, oigan muy bien esto porque además se aprovechan de la necesidad de las personas, terminan ejecutándose unos muy perturbadores casos de secuestro, extorsión, que en algunos casos ni siquiera han podido ser resueltos por las autoridades, ¿no? Correcto, recordemos, Juan Pablo, que hace unos días hablamos de un caso que ocurrió en San Pedro de los Milagros, esto en el departamento de Antioquia, es un municipio ubicado al norte de Medellín, y allí contábamos que un arquitecto fue llamado a una convocatoria, o le hicieron una oferta laboral, él fue allí a atender este llamado que le hicieron, y pues terminó siendo secuestrado y la familia extorsionada. Es el momento, es la hora que todavía no se conoce nada acerca de su paradero. Recuerdo que hablamos con el hermano, nos contó todo lo que se supo, que incluso ya había una fotografía de la persona que lo había recogido en el apartamento, pero hasta ahora no se tiene ninguna pista de él. Pero ese día, Juan Pablo, algunas personas que se comentaron en el programa, manifestaron que no solo se presenta en el departamento de Antioquia, sino es en otros también, en otras regiones del país, incluso aquí en Cundinamarca, aquí en Bogotá se presentó un caso, y hoy pues lo tenemos de lo que pasó. Es un arquitecto que nos va a dar su testimonio, lo vamos a entrevistar en estos momentos. Él va a darnos su testimonio de cómo fue contactado para una oferta laboral muy cerca de Bogotá, y lo que le ofrecían, bueno, ahí nos va a contar los detalles de lo que ocurrió. Lo saludamos, él se llama Andrés González, lo presentamos hasta ahora. Señor González, bienvenido a Sigue la W, y cuéntenos su experiencia, cuándo fue contactado usted por estas personas y fue quizás sometido a algún tipo de extorsión, o no alcanzaron a extorsionarlo, a exigirle alguna suma de dinero. Buenas tardes, mil gracias. Yo fui contactado hace unas 3 semanas la primera vez. Desde ese entonces he recibido 6 llamadas. ¿Y qué dicen, Andrés, en esas llamadas? ¿De qué manera empiezan la conversación con usted? ¿Andrés? Bueno, que... Tenemos problemas. No. Vamos a revisar, de un momento, Andrés, vamos a revisar la conexión con usted para que podamos conversar con claridad sobre lo que está pasando. Se nos está cortando un poco el enlace. Mientras retomamos la conexión con Andrés, él nos envió 2 audios de cómo recibió la llamada, las últimas llamadas que ha recibido. Eso fue hace 2 días, y en la primera, esto es lo que le decía la persona que lo estaba contactando para la supuesta oferta laboral. ¿Aló? Para que el sistema esté mirando y diciendo... Señor, es que tengo aquí en la casa, mi esposa me dice que para cambiar lo que es toda la pintura exterior y lo que es exterior, ¿para qué? Y también para echarle estuco, porque ciertas paredes que ya están como viejitas, una que tiene ciertas grietas, quisiéramos una remodelación, pues una remodelación a todo costo. No sé si tú eres la persona encargada o si cuentas con los materiales o con el personal para realizar este trabajo. ¿Con qué tengo el gusto de hablar? Habla con Andrés González. Andrés. ¿Y dónde queda la casa que quiere hacerle la remodelación? Estamos aquí en la finca, aquí en Chuachí, estamos en la finca La Caja. ¿Cómo se llama la finca? No, la vereda se llama La Caja, la finca se llama Las Marías. Las Marías. ¿Y en qué parte de Chuachí queda? Aquí en Vereda La Caja, aquí a 5 minutos de Chuachí. ¿Y qué es lo que necesita hacerle a la casa? Pues lo que debe hacer es un cambio total de lo que es el color de las paredes, porque pues adquirimos esta casa por medio de pago, que pues la recibimos por medio de pago. Entonces ahí la llamada se corta, Juan Pablo. Pero a ver, no sé si entiendo bien, y ojalá podamos ya restablecer el contacto con Andrés para que nos explique. A él lo llaman para proponerle un trabajo. ¿Y en qué momento llega la extorsión?
Así operan estas organizaciones. Contactan a la persona, le dicen, necesitamos que venga a hacer un trabajo, en este caso cualquier trabajo. Cualquier trabajo. Le dicen, usted es arquitecto, mire, es que usted es arquitecto, me lo recomendaron y queremos que venga aquí al municipio de Choachí a una finca. Él le pregunta qué finca, él titubea, no sabe qué finca, cómo decir el nombre de la finca, finalmente da un nombre cualquiera y le dice que necesitamos arreglarle las paredes, que cambiarle el estuco, que bueno, todo esto. Una vez los contactan, le dicen a la persona, lo va a recoger alguien o veámonos en tal parte de la vía Bogotá-Choachí. Cuando van en el trayecto, pues ya empiezan a hacerle llamadas, lo estamos siguiendo. Y eso fue lo que le pasó justamente a Andrés en este intento de extorsión. Bueno, Andrés, estábamos escuchando parte del primer audio que usted nos hizo llegar, pero nos estaba narrando de cómo lo contactan a usted y qué le dicen para que vaya a hacer este trabajo a Choachí. Bueno, buenas tardes, gracias por esta entrevista. Básicamente ellos inician hace unas 3 semanas con una de esas primeras llamadas. En total he recibido 6 con la última de esta semana. Buscan seguramente profesionales que se dedican a temas de construcción o contratistas de obra, y lo que buscan es precisamente con la idea o la excusa de hacer alguna obra o remodelación en una propiedad rural, pues citarlo a uno para poder llevarlo hasta esos sitios. ¿Recibe las llamadas del mismo número telefónico o recibe las llamadas de diferentes teléfonos, o cómo ese contacto que hacen con usted? Y no sé si lo hacen también vía WhatsApp. Lo hacen desde diferentes números, de manera que uno no tiene forma de identificarlos fácilmente. Me imagino que usarán SIM cards cada vez que van a hacer este tipo de llamadas. Supongo que buscan personas que ofrezcan estos servicios por internet, en Google, seguramente, y empiezan a hacer esas llamadas aleatoriamente. Yo creo que de esa forma fue que me contactaron la primera vez. En esa ocasión era una persona que se identificó seguramente con un nombre falso, quería hacer una remodelación de unas bodegas. Primero me dijo que por la vía Faca, luego ya cuando le empecé a preguntar por más detalles, me dijo que era en Boyacá, por la vía Zipacón, y me envió ya cuando conversamos por WhatsApp, me envió una ubicación de un paraje rural. Ahí fue cuando ya me empezó a dar desconfianza. ¿Nunca tuvieron la oportunidad de encontrarse en la ciudad, en Bogotá, que le dijera, mire, veámonos, no sé, tomémonos un café, encontrémonos en una cafetería o pongámonos cita en algún sitio público para que podamos conocernos y charlar? ¿De una vez le estaba diciendo, veámonos en este paraje rural desconocido? Sí, así es. Yo creo que lo que buscan precisamente es eso, generar una especie de expectativa de una oportunidad de trabajo o de un proyecto llamativo para poder trabajar, y ese es como el gancho o el argumento para poderlo citar a uno fuera de Bogotá. Incluso yo estuve en esa primera ocasión a punto de ir, ¿no? Ok, ¿y le alcanzaron a mandar fotos de la supuesta casa que iban a remodelar? ¿Le alcanzaron a compartir algo más allá de lo que pudieron hablar de voz o de chat? Sí, les pedí más información para entender un poco de qué se trataba el proyecto, porque pues, normalmente no asiste a una cita de estas a menos que uno conozca al cliente o sea un referido o haya algo como de confianza. Entonces me empezó a enviar unas fotos que podrían ser en cualquier parte. No me generaron confianza. Igual le seguí preguntando más cosas como para poder entender un poco más de qué se trataba y pues saber si debía ir o no. En principio yo no empecé ya a desconfiar cuando empezaron como a insistir en la cita y pues obviamente también desconfié de la ubicación. Pero Andrés, usted dice que no alcanzó a ir. ¿Qué pasó? ¿Qué lo detuvo? ¿Qué fue eso que definitivamente lo hizo reaccionar y decir no voy a esa cita, no voy a cumplirla porque no es nada bueno?
Bueno, hubo varias cosas que me hicieron desconfiar. Una, la persona que me estaba hablando, la forma de pronto de expresarse, eso ya es un motivo de pronto de alarma. Normalmente pues los clientes que lo llaman a uno o lo contactan a uno para prestar estos servicios, pues manejan otro tipo de términos o se expresan de una manera diferente. Entonces eso me generó confianza en primer lugar. Lo otro, la ubicación, y a pesar de que yo había confirmado la cita, pues no, algo me decía que no debía ir, y ahí fue cuando decidí llamar a un amigo que es oficial activo de la policía y fue quien me alertó y me advirtió que no fuera. ¿Nunca pensó de pronto en asistir acompañado, tal vez como una garantía? Y normalmente a estas citas voy acompañado. De hecho, iba a ir con 2 colegas más, pero pues el resultado hubiera sido el mismo. Hubiéramos sido 3 personas retenidas y extorsionadas. Entonces, por eso decidí llamar y consultar. Por fortuna, este amigo me comentó del riesgo. Me dijo que no fuera, obviamente, y me comentó de la existencia de esta modalidad de extorsión, el falso servicio. ¿Cuántas veces lo alcanzaron a llamar? Bueno, desde esa primera llamada hasta la de esta semana ya van 6. ¿Y siempre es desde...? Pues en diferentes ubicaciones y diferentes sitios, y diferentes proyectos y diferentes personas. Y, o sea, son voces distintas. O sea, usted ha recibido 6 llamadas con voces distintas, personas distintas, que le hablan de proyectos distintos, pero que tienen sí un único punto en común, y es que todos son fuera de la ciudad, en zona rural apartada. Es correcto, así es. Increíble esto, Mauricio. Sí, increíble, Juan Pablo, y por eso la policía, las autoridades, tanto la policía como la fiscalía, están haciendo una campaña para evitar que estas personas, sobre todo los profesionales, sean contactados y secuestrados o extorsionados de alguna manera. Por eso hacen algunas recomendaciones, y tenemos al teniente coronel Carlos Eduardo Telles, él es comandante del Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá. Coronel Telles, bienvenido a Sigue la W. Estos casos como el que nos acaba de contar Andrés, o el ocurrido en Antioquia como el que contamos la semana pasada, donde contactan a profesionales para diferentes trabajos, ustedes han recibido diferentes denuncias en este año, o por lo menos en el último año, en lo ocurrido de lo que va del 2022, y tiene que ver siempre con las mismas organizaciones, siempre es el mismo modus operandi. ¿Y ustedes qué han identificado a través de estas organizaciones criminales? Mauricio, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a usted, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Pues sí, escuchando a Andrés, lo que le pasó realmente, pues, evidencia un caso puntual de la extorsión en la modalidad falso servicio. No sé si me puedo remitir un momento a la modalidad de qué se trata. Y este falso servicio, como lo escuchamos con Andrés, pues estos delincuentes llaman a diferentes comerciantes realizando estas expectativas llamativas de empleo, especialmente en zonas rurales, en municipios aledaños a las ciudades capitales, con el fin de ofrecer estos servicios, haciendo que el comerciante se desplace en esos lugares. Pero en esa negociación que han tenido antes, ellos, digamos, el delincuente ha sido muy hábil y ha obtenido bastante información. Lo evidenciamos ahí al principio, le piden nombre. Verdad que Andrés dio un manejo muy adecuado a la comunicación, pero hay personas que estos delincuentes obtienen mucha información: en qué carro van, cuáles son las placas del vehículo, cómo va vestido, con quién va. O sea, información muy puntual, que en el momento cuando ya salen a ese servicio y están ya en zona rural, están ya en carretera, estos delincuentes los llaman nuevamente y les dicen que detenga su vehículo, está en zona de injerencia de cualquier grupo delincuencial, le nombran LN, Clan del Golfo, cualquier grupo, lógicamente generando esa presión y esa intimidación. Entonces les manifiestan que están en una zona de injerencia supuestamente de estos grupos delincuenciales, aprovechan esta información que han obtenido a través de la negociación del supuesto servicio, manifestando también en esa presión que están rodeados, que están vigilados, que están controlados, y haciendo que
apague su teléfono o que mantenga la línea activa, o sea, la llamada activa, que no cuelgue. Y es ahí cuando aprovechan y llaman a familiares o llaman a los... Póngelo el coronel. Sí, sí, es que se nos cortó la comunicación. Adelante, por favor. Entonces, ahí cuando están ellos con la llamada activa, con el teléfono apagado, aprovechan los delincuentes y ¿qué hacen? Gracias, Juan Pablo. Entonces, estos delincuentes llaman a los familiares o llaman a los trabajadores, a las empresas, solicitando dinero por supuesta liberación, manifestando que se encuentran secuestrados. Lógicamente, el jefe de esa empresa o su familiar, en el afán de verificar precisamente qué está sucediendo, llama a las víctimas y no va a encontrar ninguna respuesta. Entonces, manifiestan que están secuestrados, que están en zona rural, aprovechan también esa información que han obtenido, entonces dicen, viene en este vehículo, con estas placas, viene vestido de esta manera, y ejercen cierta presión, sienten intimidación, vulnerando lógicamente la voluntad de las personas. No hay una retención física, digámoslo, en ese momento. Podríamos decir que se trata de un secuestro psicológico porque retienen a la persona, aunque no hay una retención física, pero manejan esa historia criminal, creando pues ese escenario tanto en las víctimas como en los familiares cuando llaman a pedir el rescate por la liberación. Otro tema muy importante que tener en cuenta, estas llamadas o estas exigencias, digamos lo que son exigencias, no cuantías en cantidad que demore la persona de poder conseguir ese dinero, sino son cuantías pequeñas que pronto puede ser más fácil conseguirlas y que sea consignado o enviado en diferentes aplicaciones bancarias y que sea muy fácil hacerlo, ¿no? Para evitar que la persona pues tenga que desplazarse a algún lado, ese familiar tenga que ir a conseguir ese dinero. Digámoslo, no le dan una opción o un espacio de respuesta que pueda sentarse a analizar y decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo creo que muy bien hizo Andrés y tomó esa precaución en solicitar la asesoría a la institución. En general, coronel, estos casos, además, en donde llevan a la persona hacia zonas apartadas, nunca aparece nadie, no hay, digamos, contacto alguno con el delincuente, o si han descubierto ustedes casos en donde efectivamente terminan montándose en los vehículos o terminan llevándose a la persona integrantes de la banda que está desarrollando este caso tan particular de secuestro o de extorsión. Juan Pablo, muy importante esta pregunta. Cuando estamos hablando del secuestro psicológico, digámoslo así, no hay una presencia física del delincuente, simplemente es a través de la llamada. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que en algunos casos, muy pocos, no estamos hablando de 126 casos que se han presentado en el año y solamente en un caso se ha presentado la presencia física del delincuente. Es decir, hay una persona allá en el sitio que realmente sí hace la retención. Entonces de ahí se pasa de la extorsión que está realizando el delincuente a través de la llamada a un secuestro realmente realizado por esos delincuentes. Pero en la mayoría, en el 99% de los casos, es una extorsión, lógicamente, pues utilizando esta modalidad, esta historia criminal, haciendo creer que los tienen retenidos, pero simplemente son delincuentes que aprovechan la información que han obtenido, aprovechan la información que tienen y aprovechan ese secuestro psicológico para realizar las exigencias a los familiares o a las empresas. Coronel, mucho se ha dicho de las extorsiones que generalmente las están haciendo desde las cárceles. En estos casos se ha identificado si también hay extorsionistas que buscan los perfiles de los profesionales para extorsionarlos desde la cárcel. Sí, en la mayoría de los casos hemos evidenciado y a través de nuestras investigaciones hemos logrado determinar que la mayoría de estos casos, de esta modalidad de la que llamamos falsos servicios, se realizan de algunos centros carcelarios del país, especialmente en ciudades capitales, son las más afectadas por su cantidad poblacional, lógicamente la alta participación de estos comerciantes que ofrecen sus servicios y que puedan ser, digámoslo, fácil ofrecer o tener en cuenta la característica de hacerlos salir a las ciudades, a los municipios, a los municipios aledaños, especialmente de las ciudades. Realmente, ante un caso de estos, ¿cuáles son los canales de denuncia? ¿Qué deben hacer los profesionales que son contactados? ¿Cuáles son esas recomendaciones que ustedes están haciendo?
Mauricio, muchas gracias. Muy importante este tema. En la actividad o en las recomendaciones preventivas que nosotros hacemos, digamos lo que hay que tener en cuenta un pre, de que logremos identificar cuándo nosotros podemos ser víctimas de esta extorsión. Lo evidenciamos con Andrés, por las características de la voz, porque no le generó mucha confianza, no tenía muy claro los sitios, la ubicación, no hubo una presencia anterior física, como lo decía Juan Pablo, de pronto de sentar, tomar un cafecito, venga a su oficina, yo voy a su oficina, venga a la mía, negociamos, hablamos. Entonces, eso genera desconfianza, porque todo es a través del celular, del WhatsApp, no hay una presencia física, y pues todo eso obedece a que la mayoría de los casos son realizados desde centros carcelarios, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estas características. Devolvamos también, nosotros le recomendamos a las víctimas, devolvamos también la llamada en horas no habituales. Tenemos en cuenta que esos delincuentes realizan sus llamadas extorsivas en unos horarios específicos. Devolvámosle la llamada muy temprano en la mañana, entrando en la noche, al mediodía, cosa que nosotros podamos determinar si realmente se está hablando de un negocio real o no. El otro que tenemos que tener en cuenta, si nosotros al devolver esa llamada nos contesta la misma persona que nos ha hablado anteriormente, o como lo sucedió a Andrés, que utilizan diferentes números, diferentes personas, entonces eso nos genera mucha desconfianza. En el momento que de pronto vayamos a hacer algún desplazamiento a zona rural, es importante que tengamos una comunicación permanente con nuestros familiares, con nuestros trabajadores, enviándole la ubicación en tiempo real, cada media hora, que sepamos para dónde vamos, que tengamos una información muy puntual de nuestros desplazamientos. Pero en el momento también de la negociación no demos información muy puntual, por ejemplo, de placas, vehículos, vestimenta, porque esa información es la que utilizan los delincuentes en nuestra contra. Y en el caso que sean víctimas de extorsión, ojalá no lo sean, tenemos nuestra línea de atención, la línea 165, ligable a la Policía Nacional, que está a las 24 horas disponible para atenderlos en el momento que sean víctimas, darle las recomendaciones, darle la compañía, lógicamente que no sea afectado ni la libertad ni el patrimonio económico de las víctimas, pero que sí haya una atención oportuna, que podamos nosotros llegar a ustedes y decirles esto es esta modalidad, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero es importante la denuncia de las víctimas y por eso en el Gaula la Policía Nacional tiene la línea 165 y hacemos una campaña con nuestro grupo de prevención denominada Yo no pago, yo denuncio, donde invitamos a toda la comunidad general, a todo el comercio especialmente, que son uno de las mayores víctimas, a que se unan a nuestra campaña y denuncien cualquier caso de extorsión. Pues coronel, muchas gracias por estar con nosotros y hacernos esta advertencia que yo creo que aplica para todo. De hecho, estaba leyendo aquí, Mauricio, en el chat del YouTube Live, que llaman a todo tipo de personas que estén ofreciendo servicios. Mire, John Patillo dice, no solamente es a profesionales, también a personas que venden carros o cualquier cosa. A un amigo lo citaron cerca al río Cauca. Escribe también sobre este caso, Harold Coronado. A mí me han llamado, pero se pifian en algunos datos. La clave es vivir con bajo perfil y dejar de publicar en las redes sociales. Bueno, es importante, muy importante esta advertencia. Coronel Carlos Eduardo Telles, comandante del Gaula en Bogotá, gracias por estar con nosotros en Sigue la W. A ustedes, muchas gracias por la invitación y recuerden que el Gaula de la Policía Nacional está siempre atentos para atender cualquier caso de secuestro extorsión. Muchas gracias y también a don Andrés González, quien nos compartió pues las historias que vivió, que afortunadamente no han terminado mal. Pero sí, hay que estar atentos. Paola, ¿qué tal que le llamen? Usted vamos a hacer una investigación y la llaman, queremos que haga una investigación y la llaman por allá a una vereda alejada. Qué miedo. Ojo. No, hay que tener mucho cuidado. Sí, ojo, esto sí está para encender alarmas. Qué susto. Repliquen esto, repliquen esto. Pero Andrea, mire que también es difícil porque muchas personas se guían de las ofertas de trabajo, incluso en Facebook, pues porque la necesidad es importante, entonces uno dice, bueno, no descarto nada, pero entonces sí es mejor verificar primero y sobre todo algún referido que tengan como la confianza de que es algo legítimo, y si es el nombre de una empresa, por lo menos pedirle el número fijo, bueno, o buscarlo en internet, algunas cosas, sí, porque muy delicado. Pregunta Guzmán Juan en el chat de YouTube Live. Paola, ¿cómo va la investigación de Clarsen? No, ya Clarsen, pues por parte de Cali se anunció que no va a hacer, ¿no? Por ahora. Sí, no, pero de todas formas es una empresa que tiene otros contratos, que está buscando otras cosas y hay que seguirle la pista a Juan Pablo, porque sí, hay bastantes irregularidades que hemos seguido encontrando y que les vamos a mostrar
en los próximos días. Hacemos una pausa muy cortica. Al regresar vamos a volver con el caso Alex Flores y luego nos vamos a ir a la Universidad de Cambridge y al Instituto Tecnológico de California, porque es viernes de ciencia y vamos a hablar de cómo lograron cultivar un embrión con corazón y cerebro, pero sin necesidad de pasar por el canal biológico tradicional. ¿Cómo? El óvulo y la esperma. Sí, señor, ya volvemos. Sigue la W.